Hola a todos, mi nombre es Manuel Babianchi, vengo del Hospital 12 de Octubre y hoy en este vídeo pues, os quiero presentar los estudios más relevantes en cáncer de mama triple negativo que se han presentado este año en San Antonio 2024. En este sentido pues, quiero empezar con el estudio de biomarcadores del ensayo Keynote 522. Conocéis bien este estudio, es el Standard of Care para la gran mayoría de pacientes con cáncer de mama triple negativo localizado, que utiliza la inmunoterapia en un esquema de quimioterapia neoadyuvante basada en antraciclinas, taxanos y platinos. Sabemos que, como os he dicho, es el Standard of Care. De este estudio solo conocíamos un análisis de biomarcadores por expresión del PDL1 de los tumores y desde hace tiempo pues, reclamábamos que se analizaran pues, otros biomarcadores de cara a entender un poquito qué pacientes se benefician mejor de esta combinación. Y en este sentido se ha hecho un análisis bastante extenso donde se han testado diferentes biomarcadores, se ha utilizado firmas o plataformas de expresión génica que miraban firmas inmunes, se ha estudiado también la carga mutacional de los tumores, también firmas de recombinación del estatus de recombinación homóloga de los tumores y también se han estudiado la eficacia por subtipos de triple negativo basados en expresión génica. Y bueno, en este sentido, con todos estos biomarcadores que se han presentado, en resumen, el mensaje es que parece que hay muchos factores que son pronósticos en cáncer de mama triple negativo localizado, pero no identificamos ningún factor predictivo que nos pueda ayudar a seleccionar qué pacientes quizá podamos desescalar la inmunoterapia, ¿no? Y en este contexto, pues probablemente estudios en el futuro en vida real o quizá otros estudios que han testado el uso de la inmuno en el contexto neoadyuvante, en el cáncer de mama triple negativo, nos puedan indicar pues, qué plataformas o qué biomarcadores nos pueden ayudar en esta desescalada, porque al final no podemos olvidar que la inmunoterapia puede producir efectos secundarios tóxicos y probablemente no todos los pacientes en el contexto del cáncer de mama triple negativo localizado necesiten añadir inmunoterapia. Por el momento no tenemos biomarcadores que nos ayuden a la desescalada y sigue siendo el Standard of Care para todos los pacientes. El segundo estudio que os quiero presentar es el estudio CEST. Es un estudio muy interesante y bastante novedoso por su diseño y el concepto, ¿no? Sabemos que la determinación de enfermedad mínima residual medida por biopsia líquida tras un tratamiento de estadios localizados pues era un factor pronóstico claramente de supervivencia libre de recaída, ¿no? Pero no sabíamos si hacer una intervención en estos pacientes donde se detecta enfermedad mínima residual podría tener pues, un beneficio en datos de supervivencia, ¿no? Y en este sentido pues, es el primer estudio fase 3 que se presenta con una intervención. En este caso se aleatorizaba a los pacientes donde se detectaba la enfermedad mínima residual a recibir o bien niraparib o bien placebo, ¿no? Porque realmente a día de hoy con estos pacientes pues no sabemos qué hacer, ¿no? En este contexto, decir que la gran mayoría de pacientes que se testaron y que se trataron en el estudio fueron cáncer de mama triple negativo. De los cerca de 100 pacientes que se trataron en el estudio, que se aleatorizaron en el estudio, el 90% eran pacientes con cáncer de mama triple negativo localizado. Y en este estudio lo que se ve es que hay una tendencia a mejorar las tasas de recurrencia en el brazo de niraparib, pero es verdad que no alcanzaba la significación estadística, ¿no? Y en este contexto, sobre todo viendo que la rama control pues era un placebo, pues probablemente tengamos que pedir más en el margen de beneficio de cara a unas posibles aprobaciones, ¿no? Pero bueno, es un estudio bastante novedoso en su diseño y probablemente tendremos en el futuro estudios parecidos que nos van a ayudar a mejorar un poco la tasa de recaídas de estos pacientes que sabemos que son de muy alto riesgo. Y el tercer estudio que os quiero presentar es el estudio Gepard-12. El estudio Gepard-12 es un fase 3 que testaba la adición de inmunoterapia también, en este caso un agente anti-PD1, atezolizumab,
a un esquema de poliquimioterapia basada en antraciclinas, taxanos y platinos, parecido también al utilizado en el estudio Keynote 522, y al igual que el estudio Keynote 522 también tenía una fase adyuvante en la que también se administraba inmunoterapia. En este contexto, como el standard of care es el esquema Keynote 522, pues merece la pena remarcar las diferencias de este estudio en cuanto al diseño. Me ha llamado la atención que es un estudio que permitía o que incluía pacientes con N3, que estos estaban excluidos en el Keynote 522. También llama la atención, o a diferencia del Keynote 522, tiene una autorización 1.1 y en cuanto al esquema de quimioterapia permitía el uso de platinos, era el esquema elegido, pero los platinos se administraban trisemanalmente con AUC bastante altos, en torno a 6, y además también permitía el uso de antraciclinas a dosis densas, que esto es algo que en el estudio Keynote 522 no se permitía. Y muy importante, también permitía el uso de otras terapias en el entorno adyuvante, terapias como la capecitabina o el olaparib, y en este contexto son diferencias remarcables con respecto al Keynote 522. El estudio, la tasa, el endpoint primario era la FS, ¿no?, la supervivencia libre de eventos, y en este contexto hay que decir que el estudio no cumple su objetivo primario, porque no hay diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo del atezolizumab. En este sentido, es un estudio negativo que lógicamente no nos permite o no va a impulsar el uso del atezo en este contexto, pero sí que hay cosas que son importantes remarcar y que probablemente en el futuro también nos vaya a ayudar a entender qué pacientes se benefician mejor de la quimioinmunoterapia en el entorno adyuvante. También con respecto a las características de la población, de los pacientes, hay que decir que cerca del 70% de los pacientes eran PL1 negativo. Esto llama la atención con respecto al Keynote 522, porque aquí en el Keynote 522 la expresión de PDL1 era positiva en el 80% de los pacientes. Es una diferencia bastante significativa bajo mi punto de vista. Es verdad que el anticuerpo que se utilizaba para la expresión del PDL1 era diferente en los dos estudios, pero desde luego son diferencias notables. Luego también un análisis de subgrupos bastante interesante de este estudio ha sido la eficacia en función de la expresión de TILs, porque parece que el beneficio de FS por análisis de subgrupos sobre todo está en pacientes con TILs muy altos, y parece que en los pacientes con TILs por debajo del 30% no hay beneficio. Esto es de especial interés, sobre todo porque, por ejemplo, en el Keynote 522 no hemos conocido la expresión de los TILs, y es algo que hemos visto in situ en el Congreso, que a la gente le interesa, ¿no?, y es algo que probablemente necesitamos estudios de vida real para conocerlos. Y estos son los 3 estudios que quería destacar inicialmente. Son estudios que, como veis, hablamos de biomarcadores, de nuevas estrategias en cuanto al diseño de ensayos clínicos, y luego nuevas formas de entender los nuevos tratamientos que van llegando, y nos habla un poco de cómo vamos construyendo el tratamiento del cáncer triple negativo, y sobre todo nos marcan nuevas preguntas a contestar en el futuro. Yo creo que esto es algo muy bueno y nos va a ayudar en los futuros estudios que vamos a tener para el triple negativo. Muchas gracias.